Ya. Buenos días de nuevo a su canal Matemáticas Peluchis. Yo soy el profesor Martín Vega y vamos a continuar con el tema de áreas bajo la gráfica de una función. En este caso, una aplicación a la física. Creo que la mayoría de los bachilleres están familiarizados con esta fórmula de física. Vamos a deducir esa fórmula utilizando el cálculo de áreas bajo la gráfica de una función. Habíamos dicho anteriormente que el área bajo la gráfica de la función de velocidad correspondía a una distancia. Les tenemos aquí graficada el comportamiento de la velocidad de un objeto cualquiera. Al inicio, cuando empezamos a contabilizar el tiempo, pues tiene una velocidad inicial, es decir, no parte del reposo el objeto o el cuerpo, sino que ya lleva una velocidad en el momento en que empezamos a contabilizar el tiempo. Y de ahí vemos cómo incrementa esa velocidad hasta un nuevo valor, o sea, tiene una aceleración. El intervalo de tiempo va desde el tiempo inicial hasta un tiempo cualquiera. Si calculamos el área aquí, sí podemos encontrar un área exacta, puesto que está definido el comportamiento de la velocidad mediante esta gráfica. Una manera en que podemos hacerlo, pues es dividir esta área en dos figuras cuya fórmula para determinar su superficie ya son muy conocidas. Incluso pudiéramos considerar la figura completa, que en este caso es un trapecio, para calcular el área de una sola vez, pero vamos a hacerlo dividiéndolo para que sea más evidente la forma en que se encuentra o se comprueba esa expresión de la física, en donde la d obviamente corresponde a la distancia recorrida por el objeto, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Entonces, aquí vemos que el área bajo la gráfica está compuesta por el área de este rectángulo y el área de este triángulo. Ya sabemos que el área de un rectángulo se calcula pues el largo por el ancho o base por altura. En este caso la base desde aquí a acá pues va a ser el mismo tiempo que ha transcurrido, dado que este es 0, o sea, t menos 0 es t. Esa es la base. O sea que si el cuerpo lleva moviéndose 5 segundos, pues aquí la base corresponde a ese valor. Y la altura pues es la velocidad con que inició, la velocidad inicial del objeto. Por lo tanto, el área de este rectángulo sería altura por base, pues sería la velocidad inicial por el tiempo. Eso me daría esa área, que corresponde a una distancia, que sería la distancia que recorrería el objeto si siempre se moviera a esta velocidad, si no la hubiera modificado, ¿no? Pero como si hubo una variación en la velocidad, entonces la distancia recorrida es mayor. ¿Y en qué tanto es mayor? Pues en el área de este triángulo. Entonces, la base del triángulo pues corresponde a la base del rectángulo que ya habíamos mencionado, o sea, también mide t. Y la altura pues sería de aquí a aquí, que obviamente corresponde a la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. Entonces, sacando el área, voy a poner aquí área 1, entonces el área 2 del triángulo sería la altura, que es velocidad final menos velocidad inicial, por la base, que es el tiempo, sobre 2. Base por altura sobre 2, el área del triángulo. Entonces, sabemos que estas áreas corresponden a sumas de distancias recorridas. Entonces, si las sumamos, eso nos daría la distancia total recorrida por el objeto desde el momento inicial, situado en t igual a 0, hasta el tiempo que fuera.
Entonces, sumando las dos áreas, queda velocidad inicial por tiempo, más, esto lo podemos poner como un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial por el tiempo. Si comparamos esta fórmula con esta, pues alguien pudiera decir que no es igual. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente, dado que esto es una fracción, si nosotros multiplicamos por la misma cantidad numerador y denominador, pues la fracción sigue teniendo el mismo valor. Entonces, podemos multiplicar el numerador aquí por t y el denominador también por t. Y nos quedaría así. Entonces todos sabemos que un cambio en la velocidad con respecto al tiempo que transcurre en suceder ese cambio, pues es una aceleración. Entonces esto, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, es aceleración. Y entonces esto se nos convierte en esa expresión que es la que siempre se ha utilizado en física para calcular la distancia recorrida en un movimiento uniformemente acelerado. De esta manera vemos cómo, utilizando el área bajo la gráfica de una función, podemos aplicarla para demostrar una fórmula de física.